En esta industria cinematográfica y más concretamente en la estadounidense, cuando una película que no tenían pensado que triunfara triunfa, enseguida empiezan las prisas para hacer una secuela. Pero hay un refrán que dice que el que mucho abarca, poco aprieta, y no siempre es buena idea hacer una secuela. They take the best parts of you, the human parts, and leave only the worst bits. Antes de empezar a hablar de Black Phone 2, os recuerdo que os podéis suscribir a mi canal, que es totalmente gratis y me ayudas muchísimo, es solo un clic. Y te recuerdo también que tengo página de Patreon donde puedes escuchar un podcast exclusivo 2 veces al mes. Te dejo el enlace en la caja de descripción. Y no te olvides de seguirme en Instagram. Hoy mismo, viernes día 24 de octubre, se estrena en cines Black Phone 2, la secuela de la muy exitosa Black Phone. Tendremos también al mismo director, Scott Derrickson, y en su guión tendremos también el trabajo de Joe Hill, que es el escritor original del relato en el que está basada esta historia. Y que además no es otro que el hijo de Stephen King. No os voy a engañar, ¿vale? Las cartas sobre la mesa. Black Phone no fue una película que me entusiasmara. De hecho, no me pareció que estuviera entre las mejores películas de terror del año, pero por lo que sea, por una razón que a mí se me escapa, se convirtió en todo un fenómeno. Una de las películas de terror más admiradas de ese año, cosa que no entendí. Y este año tenemos el estreno de su secuela. Seguiremos teniendo a los mismos protagonistas. Tenemos al actor Mason Thames e Ethan Hawke interpretando al antagonista. Cuando planteas una secuela de una película que no estaba pensada para hacer secuela, surgen unos cuantos problemas. Y el primero de ellos es bastante evidente, porque si habéis visto la primera parte, bueno, pues hay un elemento muy importante que no sé muy bien cómo se trataría en esta secuela. ¿Y esto qué hace? Que la película nos dirija a una referencia muy clara, que es Pesadilla en Elm Street. ¿Todo un clásico del terror? Pues bien, esta fórmula se utiliza mucho en esta secuela de Black Phone 2 por motivos evidentes que no voy a tratar aquí porque no quiero hacer spoilers. Tenemos al protagonista Finn, que fue una de las víctimas de este antagonista en la primera parte. Nuestro protagonista. Pues bien, en esta segunda parte el relevo va a pasar a la que es su hermana, Gwen. Gwen tiene unas habilidades heredadas de su madre y estas habilidades le van a permitir, digamos que hacer una conexión con el antagonista. Esto significa que vamos a dejar a un lado el protagonismo de Finn y centrarnos en ella, y se va a ampliar más el desarrollo emocional que hay entre esta familia. Para mí, uno de los mayores problemas de Black Phone 2 es que resulta repetitiva, porque esas habilidades de Gwen van a ser indispensables para poder tener cierta conexión con el antagonista, así que si no aparecen, pues básicamente no hay película, no hay tensión, no hay terror. Así que durante las casi 2 horas de duración, que también me parecen, en mi opinión, un poquito excesivas, se va a ir repitiendo este recurso una y otra vez hasta que te hartes. Si hablamos de secuencias de terror, van a ser muy parecidas a lo que tuvimos en la primera parte. Sí, tendréis algunos jumpscares que pueden pillarte desprevenido, pero en cuanto a terror no hace nada loquísimo. Hay que tener en cuenta que esta cinta tiene casi el doble de presupuesto que su primera parte, se acerca a los 30 millones de dólares, con lo cual tienes unos cuantos recursos que antes no contabas con ellos, desde luego. Pero las condiciones en las que se encuentra el antagonista son muy limitantes a la hora de crear terror, amenaza y tensión. Porque no nos vamos a engañar, no es lo mismo. Es como si una especie de secuela de Pesadilla en Elm Street se vistiera de Black Phone. Esto hace que la secuela no resulte tan original, tan fresca como creo que debería. Y sinceramente, con el fantástico trabajo interpretativo que hace Mason Thames tanto en la primera parte como en esta, me da mucha pena que él no sea uno de los focos centrales de la historia. Por mucho que entienda que su hermana tiene un papel muy principal. Como es lógico, las apariciones de Ethan Hawke interpretando a este asesino en serie son muy limitadas en esta secuela. Y tanto los efectos de sonido como visuales se hacen, una vez más, muy repetitivos en algunas ocasiones.
Me parece muy bien que hayan querido ampliar el tema emocional y la relación entre estos miembros de la familia, los traumas, los shocks postraumáticos, pero en mi opinión era mucho más interesante centrarse en la evolución de personaje de Finn que en su hermana, porque dejando aparte esa habilidad que nos presenta, tampoco me parece muy interesante. En mi opinión, los momentos de verdadero terror son escasos, poco originales y donde les cuesta mucho crear esa tensión provocado por el estado actual del antagonista. Sí que tengo que reconocer que las pocas escenas de acción y donde se ven efectos prácticos están muy currados. El grupo de especialistas ha sido maravilloso, pero sinceramente creo que como secuela para una película que fue en su momento un éxito, se ha quedado corta. Lo que han hecho ha sido llevarse la misma fórmula a una referencia clarísima de Pesadilla en Elm Street y extenderlo cual chicle para que dure 2 horas cuando en realidad tampoco hay necesidad. Dejándose por el camino esa creación de terror, de ambiente, de agobio, de claustrofobia. No sé, creo que eso se lo han dejado por el camino y no me parece una película tan terrorífica como la primera, que ya en su momento tampoco me pareció una cosa muy loca. Entiendo que el antagonista tiene un atractivo visual muy grande y que esa máscara ya se ha convertido en todo un símbolo, pero más allá de eso, creo que flojea bastante esta secuela y que se nota mucho que no tenían pensado que existiera en ningún momento esta secuela. Dicen que segundas partes nunca fueron buenas, hay excepciones, pero creo que en este caso se cumple la norma y no me ha convencido nada, no me ha resultado terrorífica, algún que otro jumpscare te pilla, pero porque a la fuerza ahorcan, quiero decir, ese tipo de efectos sonoros te pillan y te pillan, pero no veo una historia de terror que esté realmente trabajada ni que ahonde mucho más en lo malvado que es el antagonista. Las expectativas están muy altas, ni siquiera estaban altas en mi caso porque no me entusiasmaba la primera parte y aún así he notado un poco la improvisación y el poco trabajo a la hora de intentar que sea un poquito más original. Por todo esto, para mí Black Phone 2 es un 6. Creo que se queda como una película aceptable de terror que te puede entretener, aunque a mí se me ha hecho bastante repetitiva. 2 horas creo que es demasiado y que hay más trabajo psicológico y emocional en los personajes que terrorífico. Por lo tanto, es casi un thriller dramático con un toque paranormal protagonizado por 2 adolescentes en los años 80. Una pena que Mason Thames no haya tenido más protagonismo porque creo que es un gran protagonista. Destaco los efectos prácticos, no tanto los efectos visuales, y me he quedado con ganas de ver mucho más de Ethan Hawke. Me da la sensación de que ha estado en el rodaje y que 3-4 días, no sé, me parece muy poco aprovechado. Si vais a verla este fin de semana, por favor contadme qué os ha parecido aquí abajo en la sección de comentarios. Sé que fui un poco dura con la nota que le puse a Black Phone, a la primera parte, quizá a día de hoy la subiría un poquito, pero esta me parece que no cumple con las expectativas. Como siempre, te voy a dejar por aquí algún vídeo que puede que te interese y ya sabéis que nos vamos a ver dentro de muy poquito. Cuidaos un montón y disfrutad del cine.